En 1988, Nintendo comienza el desarrollo de una unidad lectora de CD para su consola de 16 bits Super Nintendo en acuerdo con Sony, pero este proyecto fue cancelado en 1992. El 23 de agosto de 1993, Nintendo realizó una serie de alianzas a la que denomina Dreamteam. En esta alianza realiza un acuerdo estratégico con Silicon Graphics y Rambus Incorporated para el hardware, alias Wakefront y Multigen para las herramientas de programación, Rare y Williams para el software. Así iniciaron el desarrollo de esta consola a la que denominaron Project Reality. Pronto, muchos desarrolladores de software anuncian estar desarrollando juegos para la nueva consola. Para junio de 1994 se anuncia el cambio de nombre del proyecto por Ultra 64 y su lanzamiento para antes de Navidad de 1994. A mediados de 1995, Nintendo retrasa el lanzamiento de la consola para abril de 1996 y cambian el nombre por Nintendo 64, el cual sería el definitivo. Para finales de 1995, muchos desarrolladores estaban muy descontentos porque los juegos para N64 tenían que ser programados en costosas estaciones de trabajo SGI, elevando el costo de desarrollo de los juegos, también porque Nintendo les informó de que, con el fin de lanzar juegos a un precio económico, se reduciría el tamaño de los primeros cartuchos de 128 MB a 64 MB, con lo que tenían que eliminar muchos elementos de los mismos. Los múltiples retrasos en el lanzamiento de la consola convertía cualquier juego en una inversión de largo plazo y muy arriesgada. Esto llevó a la cancelación de la mayor parte de los juegos planeados inicialmente. El caso más significativo fue el cese de relaciones entre Nintendo y Squaresoft, quien terminó lanzando en exclusiva Final Fantasy VII para la PlayStation de Sony Computer Entertainment. Lanzamiento y período de vida útil: 23 de junio de 1996 en Japón, 30 de septiembre de 1996 en América y 1 de marzo de 1997 en Europa. Cabe destacar que en su primera semana de ventas en Japón, Nintendo 64 vendió 500.000 consolas y durante su período de vida alrededor de 33 millones de consolas. Nintendo produjo para la N64 el sistema de vibración Rumble Pack, que era un accesorio externo. Mediante un dispositivo añadido insertado en el mando de control se lograba efecto de vibración en los juegos programados para ello. Muy posteriormente, Sony lanzó controladores con dispositivos de vibración integrados, y ya en la siguiente generación de consolas, Sega desarrolló un dispositivo de vibración externo casi idéntico al de Nintendo para los mandos de control de Dreamcast. Cabe aclarar que ninguno de estos tres sistemas fue la primera vez que se incorporó vibración en una consola, recayendo este mérito en el periférico Aura Interactor. También fueron lanzados varios periféricos. Un micrófono que permitía jugar un juego con funciones de reconocimiento de voz, precursor del incorporado en Nintendo DS y del micrófono de la GameCube, un dispositivo de hardware, el Transfer Pack, que permitía leer cartuchos de Game Boy para el intercambio de datos entre ambas consolas, utilizado en el juego Pokémon Stadium, una unidad de disquetes y un cartucho que permitía capturar audio y vídeo a los disquetes. Sin embargo, el mayor problema de estos periféricos fue el poco apoyo que tuvieron por parte de las compañías de desarrollo. En cuanto a los juegos, el más reseñable por su éxito de crítica y público fue Super Mario 64. Desarrollado por Shigeru Miyamoto y lanzado junto con la consola, su sistema de juegos sentó bases en mayor parte de los juegos 3D de su estilo. El otro título popular de la consola fue The Legend of Zelda: Ocarina of Time, también de Shigeru Miyamoto, primer juego en obtener una puntuación perfecta en la prestigiosa revista japonesa Famitsu y habitual ganador de premios a mejor juego de la historia. Incorpora en su arquitectura un procesador principal de 64 bits. El soporte de almacenamiento de los juegos es en forma de cartuchos, la mayoría de ellos con memoria interna. El uso de este tipo de almacenamiento le supuso una seria desventaja comercial frente a sus competidores, ya que encarecía los costes de producción, lo que aumentaba el precio final, y además, era de una capacidad de almacenamiento menor al de un CD-ROM. Técnicamente, la utilización de cartuchos ofrece algunas ventajas frente al formato CD-ROM, siendo esta la idea que mantenía Nintendo frente a la competencia.
El cartucho tiene tiempos de acceso al sistema mucho más cortos, hace posible la inclusión de coprocesadores y otros chips dentro del cartucho y técnicas como streaming en tiempo real para mejorar las capacidades de los juegos, logrando ampliar su vida útil. Y en un principio parecía que podría ser más económico por no pagar derechos, regalías o royalties, por uso del formato CD-ROM, ni una unidad lectora para el mismo que sería además mucho más delicada que una ranura o slot para cartuchos. Sin embargo, la escasa capacidad del cartucho en comparación con el CD-ROM supuso ausencia casi total de cinemáticas pregrabadas, una merma en la calidad del sonido y una falta de espacio para recursos como texturas y número de escenarios. Nintendo 64 incluyó en sus mandos unos botones dispuestos en cruz diseñados especialmente para que el usuario tomara el control de aspectos propios de juegos basados en entornos tridimensionales, el control de la perspectiva del juego o cámaras, por ejemplo, los cuales fueron utilizados por primera vez por el juego Super Mario 64. También incluyó un stick analógico, el cual permite diferentes grados de movimiento. También tuvo función de vibración gracias al periférico Rumble Pack. Los cartuchos tienen una capacidad de hasta 512 Mbit, 64 MB, con gran calidad sonora. Sin embargo, eran bastante limitados en comparación con la capacidad de un compact disc de 700 MB. Ventajas. Los cartuchos tenían tiempos de acceso a memoria muy rápidos en comparación a los CD, que tenían velocidades de 4x, 600 KB/s. Esto se puede observar, en casos en que juegos de PlayStation que tienen pantalla de carga, en la versión N64 no existen, con la excepción de 3 títulos. NFL Quarterback Club 2000, Quake y Quake II. Eran muy caros, difíciles de encontrar y difíciles de duplicar, esto hacía casi inexistente la piratería en la N64, lo que provocaba a su vez menos pérdidas para Nintendo, lo que le daba mayores márgenes, más aún con la inserción de chips en estos. Como en Super Nintendo con el chip Super FX, los cartuchos permiten añadir chips coprocesadores que se encargaran de funciones dedicadas. Debido a las memorias internas de los cartuchos, era posible guardar las partidas dentro del cartucho. Es difícil dañar un cartucho. Son prácticamente a prueba de caídas, lo que hace a la consola más utilizable para niños. Los cartuchos podían ser limpiados de maneras más seguras, además de que las formas de limpiarlos no requerían de accesorios. La manera más común y tradicional de limpiar los cartuchos era soplándoles a los contactos electrónicos. Conocer esta práctica forma parte de la cultura general de los jugadores a nivel mundial. Desventajas. Mientras que los cartuchos son más resistentes a daños cotidianos, los CD son más resistentes a los daños que pueda provocar el medio ambiente, como el óxido, descargas eléctricas o congelación. Los CD-ROMs, en comparación con los cartuchos, tienen efectos de sonido de gran calidad, cinemáticas y escenas generadas por computadora en tiempo real, gracias al mayor espacio de almacenamiento que estos poseen. A la hora de hacerlos funcionar, un cartucho de Nintendo 64 tiene 50 contactos electrónicos que han de hacer contacto con la consola, muchas veces hay que reintentar su inserción por un mal contacto o suciedad en las conexiones, exigen mantenimiento. Los cartuchos son de mayor coste de producción. Accesorios. Jumper Pack. Incluido en la consola, es un jumper o módulo de continuidad, ya que el bus de memoria RAM transfiere datos del módulo 0 al módulo 1, siendo el módulo 0 la memoria interna del sistema y el 1 la bahía del puerto de expansión que requiere el Nintendo 64. Este aditamento hace la función de puente cuando no hay memoria instalada en el módulo 1. Es necesario conservar el Jumper Pack para poder jugar a Space Station Silicon Valley sin problemas. Expansion Pack. Es un módulo de memoria RAM de 4 MB que incrementa la memoria del sistema a un total de 8 MB. Reemplaza al Jumper Pack. Ciertos juegos ofrecen en general una ligera mejoría de gráficos, y una mayor resolución de estos bajo su presencia, como Donkey Kong 64 o Zelda. De mejoras más requieren este accesorio para funcionar. El Expansion Pack se vendía por separado o junto con algunos juegos. Nintendo Disk Drive 64, solo Japón. Permitía leer discos magnéticos especiales de 64 MB y conectarse a una línea telefónica para intercambiar datos, descargar juegos y mejorar los gráficos de la consola. Transfer Pack. Permite la conexión de cartuchos de Game Boy y de Game Boy Color para intercambiar datos con los juegos de la Nintendo 64, personajes, puntuaciones, juegos bloqueados. Algunos juegos que hicieron uso de este accesorio fueron Pokémon Stadium, Mario Golf, Nintendo 64, Mario Tennis 64, entre otros.
Controller Pack. Permite grabar partidas y configuraciones personalizadas. También servía para guardar repeticiones de carreras y partidas de memoria más grandes que el cartucho no puede guardar. Los modelos originales de Nintendo ofrecían una memoria de 256 kilobytes dividida en 123 partes o páginas. Algunos modelos de terceros disponían de más memoria aún. Rumble Pack. Fue uno de los primeros accesorios, anunciado en el Shoshinkai Show en noviembre de 1996. Sirve para brindar función de force feedback, vibración, a ciertos juegos, es decir, la capacidad de hacer vibrar el mando de control para aportar viveza y realismo a ciertos eventos del juego, como golpes o ruidos. Cuanto más fuerte sea lo que aparece en el juego, mayor será la vibración. El Rumble Pack retomó la idea de vibración del chaleco Aura Interactor, luego la siguiente generación de consolas, Dreamcast, Xbox, GameCube y PlayStation 2, incorporó tecnologías similares en sus mandos de control, y la tendencia se mantendrá. Blue Unity micrófono. Este periférico, que se conectaba al puerto de control 4, servía para dar órdenes a Pikachu en el juego interactivo Hey Pikachu, en el cual se le hablaba directamente a Pikachu y este obedecía tus órdenes, mediante el reconocimiento de comandos de voz solo en idioma inglés y japonés. Aunque no lo crea, nos está acechando. Es enorme y con filosos colmillos. Con un gran pico, ojos saltones y plumas por todos lados. Sí, las vacas vuelan, ¿no? Chicos malos, cuídense. Aquí viene Banjo-Kazooie, oso y ave a la vez con increíbles poderes. Nunca antes había existido algo igual. Destruye enemigos surcando los cielos, saltando sobre rocas y disparando huevos. Es un gran dúo. Solo para Nintendo 64. Bueno, si te gustó el vídeo no olvides darle al botón de me gusta, suscribirte y compartirlo. Adiós y hasta la próxima.